Con su programa Enterados, hoy es sábado 11 de marzo y estamos por CDN 92.5 para la zona metropolitana, el sur y el este del país, también por la 89.7 para toda la región del Cibao y para la región de Punta Cana estamos en la 89.9 FM, 89.7 para el Cibao, ¿verdad? Y 89.9 FM, eso es un poquito, variar el dial un poquito nada más. Sí. 89.7 en el Cibao y 89.9 en Punta Cana. Un solo movimiento. Hoy estamos, tenemos usted me dijo que usted era ¿qué? ¿Bateador de qué? Emergente. Sí. Y tenemos al importado. Al importado, ¿verdad? Que es cuarto bate a Ramón Luna. Buenos días, Ramón Luna, de nuevo. Buen día. Mira, Ramón, vamos a conversar ahora una sesión interesante de salud con Aide García Pepén, que nos trae una invitada especial, a Bartolina Romero, quien es gastroenteróloga y endoscopista. Vamos a hablar de hepatitis, qué es y cómo prevenirlo. ¿Todavía hay hepatitis en el país? Sí, ¿Se produce hepatitis? Pero bastante. ¿Qué es eso y cómo se resuelve ese problema? Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Hepatitis, todo lo que termina en itis en medicina es inflamación. Cuando hablamos de hepatitis obligatoria, y hepato es hígado, entonces vamos por etimología, hepatitis tiene que ver con la inflamación del hígado. Hay diferentes tipos de hepatitis. Vamos a centrarnos principalmente en las más comunes. Y es un problema tan extraordinario, tú que estás hablando de cantidades, que es incluso un problema de salud pública. O sea, hay vacunas específicas para los niños para la hepatitis. Y ya la doctora Bartolina Romero va a conversar más a fondo sobre esto. Buenos días, doctora Bartolina. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas de este programa. Bueno, saludos para usted. Mire, Ramón Luna está desde Londres, vía Zoom. Está aquí Samuel Guzmán. Y Albanelli la mandamos a darle cobertura al Clásico Mundial de Béisbol. Fresco. Wow. Sí. ¿Qué editora deportiva? Nos gastamos esa editora deportiva. No se ha podido conectar. No, porque no sé a qué hora terminó la rueda de prensa de anoche. Porque era una rueda de prensa, ¿verdad? Que Pero bien, vamos a entrar en materia. Buenos días, doctora Bartolina. Bueno, ya para entrar en lo que es el tema, luego de este saludo a los radioescuchas, la hepatitis no es más que una inflamación, es una enfermedad sistémica que actúa o afecta potencialmente al hígado. Esta puede ser por varias causas. Las principales son causas virales, dentro de la que tenemos la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Las más causas virales, quiere decir que por un virus. Por diferentes virus. Hay otros virus que pueden afectar el hígado, como el adenovirus, virus del herpes simple, etcétera, otros virus. Pero lo más frecuente son estos que ya mencionamos. ¿Cómo se contagia la gente? Va a depender el tipo de virus. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A, esta se transmite a través de la contaminación fecal oral, es decir, por contaminación de alimentos, agua contaminada, manipulación de alimentos o cualquier objeto que esté contaminado de este virus. Tiene la característica este virus que es autolimitada, es decir, que no va a la cronicidad como la hepatitis B y la hepatitis C, que luego vamos a estar hablando. Y es más frecuente en los niños, sobre todo en aquellos que están en guardería, cuando empiezan sus primeros años en el colegio, por el modo de transmisión. ¿Pero se cura? La hepatitis A no deja secuela, es decir, que el paciente puede tener esta enfermedad, muchas veces, la mayoría de veces asintomática, y solamente 1% de estos pacientes pueden hacer hepatitis aguda grave, fulminante. Eso es en el caso de la hepatitis A. Hepatitis A. Que usted dice que afecta principalmente a niños en niños edad escolar y que están en puede afectar a cualquier edad, pero más frecuente en esta edad. Y no deja incluyendo los niños que están en guarderías. Exactamente. No deja secuela, hay vacuna para este tipo de hepatitis. Y el paciente, luego de estar en contacto con este virus, va a crear una inmunidad. Es decir, que ya después que usted tiene el virus de la hepatitis A, estuvo en contacto con ya no le va a volver a dar hepatitis A. En el caso de la A. En el caso de la A. Pero sí es susceptible de contagiarse con la B, la C o cualquier otro. Exactamente, claro que sí. Ok. ¿Y los niveles de prevalencia en el país y también de mortalidad?
Es muy frecuente la hepatitis A esa edad que hemos mencionado. Más del 90% de la población mundial, sobre todo en los países subdesarrollados donde hay poca higienización, donde no hay mucha salubridad, pueden los pacientes estar en contacto con este virus. La ventaja, 90%, dice usted. Exactamente. La ventaja que tiene este virus. Y si es asintomático, pudiera que la gente ni siquiera cuenta se dé. La mayoría de veces pasa desapercibida. ¿No conlleva tratamiento entonces? No conlleva tratamiento, el paciente se da cuenta la mayoría de veces, y por eso resalto este punto, porque muchas veces los pacientes llegan con una prueba de anti-HBA positiva a la consulta, IgG, y siempre llegan muy asustados o son referidos por otro especialista pensando que tienen un virus de la hepatitis A, y es simplemente una memoria que quedó en el organismo de que en algún momento usted estuvo en contacto con el virus de la hepatitis A. Entonces, la B. Entonces, el virus de la hepatitis B, sí, aquí tenemos que poner mucha atención, ya que el virus puede irse a la cronicidad. La mayoría de veces también pasa sintomático. De manera sintomática, las personas no se dan cuenta que tienen este virus y son un alto riesgo para, en el tiempo, el paciente desarrollar un cáncer hepático o cirrosis hepática. Y si es asintomática, ¿cómo la gente puede darse cuenta? Cuando produce síntomas, que ya es una hepatitis B aguda, entonces va a tener los síntomas que tienen todas las hepatitis, desde debilidad general, malestar general, dolor abdominal, fiebre, ictericia, que no es más que el color amarillo en la piel y en los ojos, que es donde mayormente las personas se dan cuenta, el color amarillo u oscuro de la orina, que es lo que llamamos coluria, va a llamar la atención en cualquier tipo de hepatitis, ya sea hepatitis A, que cuando es aguda va a presentar esos síntomas, hepatitis B, hepatitis C, pero la hepatitis C también tiene esa característica de que pasa mayormente desapercibida, y las personas van a darse cuenta que han cursado con este virus cuando se hacen pruebas para otras situaciones. Por ejemplo, se van a realizar una cirugía, van al médico por otra condición, se les realizan estos estudios y la persona se dan cuenta que están cursando con un virus de hepatitis B que ya se ha ido a la cronicidad, o un virus de hepatitis C. ¿La forma de contagio igual que la A? No, ahí está la gran diferencia. La hepatitis A se transmite, como dijimos anteriormente, por contaminación, es decir, fecal oral. La hepatitis B se va a transmitir por transmisión sexual, que es la principal causa, transfusión sanguínea, transmisión vertical. Transmisión vertical cuando es la madre al hijo, o de manera horizontal de un niño a otro por aruñazos, porque la sangre de una persona contagiada está en contacto con la otra persona. Igual por las secreciones de semen, todo lo que esté en contacto con la mucosa y alguien esté contagiado puede transmitir la enfermedad, ya que es altamente contagiosa. Por ejemplo, algo que esté contagiado del virus de la hepatitis B, como por ejemplo un corta uña, jeringa, pero vamos a decir lo más común, ¿verdad? Personas que se hacen pedicuri, manicuri, que usan instrumentos de otra persona. En la barbería también. Exactamente. Los instrumentos odontológicos, es importante que tengan la esterilización adecuada. Igual, por eso no es correcto que una persona use las cosas personales, instrumentos personales cortantes de otra persona, como corta uña y equipos o instrumentales de belleza. Es bueno también recordar que hace alrededor de un mes y algo se denunció en las redes y en la prensa el uso de jeringas en los hospitales. Ay, sí, reutilización. Pero luego eso se desmintió. bueno. Sí, eso se desmintió. Yo creo que porque a nadie se le puede ocurrir a rehusar una jeringa. Yo creo que ya en estos tiempos es insólito. Bueno, porque además eso es lo más barato del negocio. Salió supuestamente en zona norte del Cibao. Lo que puede ocurrir la reutilización de jeringuilla ya en personas adictas. Exactamente, también. Eso era una de lo que iba. Pero si pasa esta reutilización, ¿qué sucede?
No, lo mismo que está comentando. Sí. La Hay un doctora alto Bertolino, riesgo hay de transmisión de enfermedades, VIH, De hepatitis cualquier B, enfermedad, hepatitis sí, que C, se de transmita por sangre. muchísimas enfermedades. O sea que esto a esta altura de juego. Entonces, Pero sí, en los pacientes adictos que rehusan las jeringuillas, es un alto riesgo de este tipo de enfermedades. ¿Cuál es la variante de hepatitis más riesgosa para un ser humano? Hasta el momento la de la hepatitis B, ya que la hepatitis C hay tratamiento que eliminan el virus en más de un 95-98%. No así el caso de la hepatitis B, que todavía no se tiene un tratamiento definido debido a la característica del virus. O sea, no tiene nada que ver que en orden alfabético la B vaya antes que la C. No, para nada. Ok. y los niveles de mortalidad que causan estas enfermedades, principalmente la B, que no tiene tratamiento. O sea, bueno, hay tratamiento para paliativo y para evitar que se presenten las complicaciones de cirrosis y de cáncer. O sea, el paciente tiene ese riesgo desde que tiene estos virus, tanto el B como el C, pero la característica del virus de la hepatitis B no ha permitido que se desarrolle un tratamiento definitivo para el mismo. Entonces, hay una alta incidencia, hay una mortalidad elevada en el mundo de más de 500,000 personas al año por el virus de la hepatitis B. Y el mayor problema de estas enfermedades es que más de un 50% de las personas que tienen estos virus desconocen que tienen esta enfermedad. En el país se han tomado medidas, por ejemplo, los programas de hepatitis en los diferentes hospitales han estado realizando jornadas de prevención, realizando pruebas a personas para detectar esta enfermedad. Amigos, déjame justificar los chelitos que me pagan aquí en este negocio. Estamos conversando, amigos oyentes, con las doctoras Aide García Pepén, especialista en medicina familiar y comunitaria, y con la también doctora Bartolina Romero, gastroenteróloga y endoscopista. El tema es hepatitis, qué es y cómo prevenirla. Adelante, don Wilkin. No, usted ha dado algunos datos, eso es radio. Eso lo mandan, porque él estaba hablando aquí de la escuela de locución, Otto Rivera, y eso mandan a hacerlo en la escuela de locución. Sí, a mitad de la entrevista usted tiene que decir con quién está conversando, porque los amigos que nos escuchan puede ser de que sintonizaron después que la presentamos, entonces está muy bien. El hombre está justificado. El hombre vino con el librito de Otto Rivera. Pero bien, le he preguntado, usted ha ofrecido cifras del nivel mundial. ¿Hay cifras de la República Dominicana? Nosotros siempre carecemos de cifras importantes, tenemos su registro y cosas así. ¿Cuál es el nivel de prevalencia aquí de la enfermedad, de la hepatitis B principalmente? Aquí se tienen registro en las diferentes escuelas, en los diferentes programas, porque las escuelas como la del Hospital Moscoso Puello, Padre Villini, Centro de Gastroenterología, tratan de hacer gestiones, tratan de hacer medidas, de tomar medidas para la prevención y disminución de los casos de hepatitis B y hepatitis C. La Organización Mundial de la Salud tiene como meta que para el 2030 ya se haya erradicado el virus de la hepatitis C. Y vamos a buen ritmo. Pero lamentablemente en nuestro país no se lleva ese ritmo debido a que hay limitaciones en los programas de tratamiento, ya que esta enfermedad entra en lo que son las enfermedades de alto costo. El tratamiento del virus de la hepatitis C sobre todo. Como le dije anteriormente, no hay un tratamiento definitivo para el virus de la hepatitis B. ¿Y cuánto tiempo puede sobrevivir una persona con el virus de la B y de la C? El virus de la hepatitis B, la cronicidad, de que vaya la cronicidad va a depender a la edad en que se haya contagiado la persona. Por ejemplo, si fue de manera vertical en la infancia, o sea, al momento del nacimiento, madre-hijo, en el primer año de vida que se desarrolla la enfermedad, el riesgo de que cuando esa persona sea adulta tenga un virus de la hepatitis B crónica es de un 90% de posibilidades.
Si es ya en la infancia, de 1 año a 5 años, la posibilidad es de un 50%, 50-80% de posibilidades de que tenga un virus de la hepatitis B. Pero si esa persona se contagia ya en la adultez, el riesgo de que tenga el virus, de que desarrolle cronicidad, es de aproximadamente un 30%, un 5 a un 10% solamente. O sea que la diferencia está en el momento donde el paciente se contagia y al momento en que se hace el diagnóstico de la enfermedad. Esta enfermedad ¿tiene cobertura en la cartera de seguro? Sí, ya se logró de que la hepatitis C entre a alto costo. No tengo la información de si los pacientes están recibiendo todos, porque la lista es amplia. Con el problema de la pandemia hubo un retraso en la entrega de estos medicamentos a los pacientes que ya estaban en el programa, y como cada día se detectan más casos y ya teniendo en cuenta que esta enfermedad puede curarse, la lista de espera a veces se hace prolongada, y por eso quizás nosotros como nación, como país, no logremos esta meta de la Organización Mundial de la Salud de la erradicación en el caso del virus de la hepatitis C. Entonces, la hepatitis C, hablamos de la hepatitis A, hepatitis B y ahora la C. Entonces, ¿cómo la gente se contagia y cuáles son los efectos? El virus de la hepatitis C se contagia igual por transfusión sanguínea, que es una de las causas más frecuentes. Ya ha ido disminuyendo esa causa debido a los screening que se realizan, a las pruebas que se realizan a estas transfusiones antes de realizársela a la persona. Igual se puede contagiar por transmisión sexual, por objetos contaminados que estén en contacto con la persona, o sea, la persona esté en contacto con algún objeto que esté contaminado de este virus. Tiene la característica de que es prácticamente asintomática, es decir, no produce síntomas, no hace una hepatitis aguda, como por ejemplo la hepatitis A, que como dijimos al principio, la mayoría pueden pasar desapercibida, pero igual la hepatitis C es la que con mayor frecuencia produce hepatitis aguda. O sea, la mayoría de veces el paciente se va a la cronicidad. El estado agudo y el estado crónico, ¿qué la gente experimenta? ¿Qué la gente experimenta en un estado u otro? En el virus, en una hepatitis aguda, independientemente el virus que la esté produciendo, el paciente va a tener síntomas floridos como ictericia o color amarillo de la piel y los ojos, coluria o el color como Coca-Cola de la orina, que es el color oscuro, debilidad general, malestar general, una forma de decir lo oscuro que se pone el color café, una manera de decir. No era Coca-Cola real ni Pepsi-Cola, era Coca-Cola. Bueno, es como uno aprende a preguntarle al paciente para poder identificar. Aplatanando el término. Exactamente, para que cuando el paciente dice estoy orinando de manera oscura, a veces el paciente puede estar deshidratado y estar orinando oscuro, muy amarillo. ¿Qué parece? ¿Parece cola real? ¿Parece Pepsi-Cola? No. ¿O parece Coca-Cola? No, por favor, esa. Ya es muy diferente. Entonces, podría tener Ramón Luna, desde Londres. Sí. ¿Podría tener un impacto positivo para impedir que esta enfermedad prolifere, que se obligue a las peluquerías y barberías a tener esterilizadores como tienen los dentistas? Eso sería una buena recomendación. Por ejemplo, yo no tiendo a realizarme este tipo de procedimiento a nivel por ese cuidado que tengo, pero a los salones que voy veo que tienen ya esterilizadores. O sea que hay forma práctica de tener esterilizadores para prevenir este tipo de enfermedades transmisibles. ¿Pero te va a los mismos salones que va Aide? No. ¿Qué usted no se hace en el salón como medida preventiva? Por temor a algo que puede ocurrir, que usted conoce. Bueno, la manicure y pedicure es importante que si usted se lo va a realizar, usted esté pendiente de que esa persona tenga un esterilizador. Igual en casa, para esterilizar, para darle algo práctico a las personas,
es que usted toma un algodón con alcohol, lo flamea, lo decimos así en la universidad, ¿verdad? Cuando estamos, le pone fuego y pasa ese equipo por con fuego. Exactamente, con alcohol. Con un fuego, alcohol. Pero flamear, no es que usted lo va a entrar en el fuego, sino lo flamea. Entonces el pedicure usted lo hace usted en su casa, o la uña tan bonita como quieran. No, yo me la hago en el salón, pero previniendo o de que esté el esterilizador o llevo los míos personales. Porque es importante, por eso dijimos al principio que no se deben usar aún dentro del hogar los equipos personales cortantes de las personas, llámese rasuradora, corta uña. Es importante, esto es parte de la educación que debemos tener dentro del hogar, respetar los equipos personales de otro, porque usted salió a la calle y tenemos vida, estamos juntos en el hogar, pero somos individuales. Exacto. Entonces igual los niños. Hay otro elemento que a mí me preocupa y me gustaría escuchar su opinión, y es la proliferación en las redes sociales de personas dando consejos de salud de todo tipo, nutrición y todo lo demás, sin estar cualificado para ello. ¿De qué forma este tipo de mensaje podría agravar no solo la proliferación de la hepatitis o cómo enfrentar la enfermedad, sino también otras patologías? Yo creo que es importante que el Ministerio de Salud Pública, como gestor, tome en cuenta qué tipo de información está recibiendo la población, ya que es difícil manejar las redes, todo el mundo tiene derecho. Entonces, también es importante que las personas, cuando van a escuchar una información, investiguen la fuente. Sopesen. Eso es importante, y algo que le digo siempre a mis pacientes, debido a que las informaciones de las redes a veces alteran, preocupan, ya que la mayoría de veces las personas no saben interpretar lo que ven, lo que leen en las redes, y pueden crearse situaciones de ansiedad sin necesidad. Bien. Entonces, con relación a la pregunta, creo que con nosotros no está en nuestras manos, pero sí es responsabilidad de quien busca información en las redes, ver cuál es la fuente y cuál cualificada está la persona que está dando la información. Agradecemos a la doctora Aide García Pepén y a la doctora Bartolina Romero por habernos acompañado. Rosa nos pide unas recomendaciones finales. Eso es importante, que lo hagan resumido para que podamos ponerlo en las redes sociales. Bueno, algo importante para prevención de todos los tipos de hepatitis, vamos a hablar de las más preocupantes, de las que sí pueden crear complicaciones en los pacientes, como la hepatitis B y la hepatitis C. Una relación sexual segura, con protección, evitar usar esos instrumentos de otras personas. Si usted va a tener una transfusión o un familiar, esté seguro de que se le hayan hecho los screening del lugar, y saber que hay vacuna para hepatitis B. Usted, toda madre embarazada, debe percatarse de que su niño se vacune en las primeras 24 horas después del nacimiento, sobre todo aquella madre que ha sido diagnosticada o que se le ha hecho un análisis que tiene un HBsAg positivo, para prevención de que este niño pueda desarrollar hepatitis B crónica. ¿Cómo se comunican con la doctora Aide y con la doctora Bartolina? Para finalizar. A nivel público, yo estoy en Villa Juana y con la doctora Bartolina. Bueno, estamos a las órdenes en el 829-447-5797, ese es el móvil. En el Centro Médico Universal, 809-594-6161. Ahí estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 3:30. Y en el Centro Médico Dominico Cubano, martes y jueves a partir de las 10:30. De nosotros ahí, el cubano. ¿Iba a decir algo más? Sí, iba a comentar algo. Es importantísimo, como dijo la doctora Bartolina, el evitar consumir comidas de cucharas y cubiertos, sobre todo en restaurantes, darle la comida a los niños después que tú la sopeteas, como dices, para evitar la hepatitis A. No solamente las transfusiones y los objetos en barbería, también el tatuado que las personas ahora mismo se están haciendo con cierta regularidad.
y sobre todo vacunas. A recordar que el plan básico no cubre esto, que es una enfermedad de alto costo y que debe de ser evaluado por los especialistas. Bien.